Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida, yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho, tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida. ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Hola, bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo se siente estar frente a un túnel oscuro por el que nunca has transitado? ¿Qué sensaciones, emociones, ideas, pensamientos hay cuando estás en un túnel, a la entrada, en el umbral, y ya no se ve como se veía antes, pero tampoco sabes qué te espera? Y te das cuenta que para seguir, lo único que toca es atravesar y continuar. El túnel del duelo. Hoy te platicaré de una analogía que he ido construyendo a lo largo de los años, que te puede hacer sentido para ponerle forma al duelo. Antes de un duelo, de esos duelos que te paran en la vida, que te dejan en la vida en un lugar diferente, es como si antes en tu vida hubiera habido muchos colores, muchas cosas, claros, oscuros, grises, rosas. Pero hay duelos donde de repente cambia el color y delante de ti está ese túnel oscuro y estás ahí en el umbral. Nadie ha transitado por él. Nadie te puede decir exactamente qué te vas a encontrar, ni cuánto va a durar, ni cómo va a ser. Y estás ahí, a la entrada, con todas esas emociones y sentimientos. Y una vez que entras, te das cuenta que el camino no es lineal, que no vas en este túnel plano. La primera constante que descubres al empezar a atravesar el túnel son las altas y las bajas. Esta montaña rusa que no sabes cómo va a ser la curva, la pendiente, la caída, no sabes. Vas dando estos pasos con muchas emociones y con muchas sensaciones. Y tienes altas y bajas. Y ahí vas, paso a paso, atravesando un túnel que no querías atravesar. Algunos de estos pueden ser más esperados por la misma forma de la vida. Sabes que a lo mejor un padre, un abuelo, en algunos meses o años va a morir. Pero aún así, el túnel es el túnel y duele. Hay mucha gente que dice que te puedes adelantar. Y sí, pero eso no significa que puedas brincarte el túnel. Eso no significa que te lo puedas saltar. No significa que puedas decir yo no voy a entrar en él. Una vez que entras, estás en esta constante de altas y bajas. Y si otras personas están en su propio túnel y comparten una pérdida, la muerte de alguien, un cambio, cada uno lo va viviendo diferente. Sus altas y sus bajas no son iguales. Sus momentos, alguien puede estar en un mejor momento, alguien estar en una baja. Y a veces se los digo por estas historias que acompaño, que no es fácil encontrarse. No es fácil cuando alguien tiene un día difícil y el de junto tiene un mejor día. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos apoyamos mutuamente? Algo que he observado, y me gusta mucho decírselo a las personas para que tengamos cuidado, es que
pensamos que una persona en un duelo cada día tiene que ir mejor, cada día tiene que ir hacia arriba, como si fuera en una escalera o en una pendiente hacia arriba. No, en el duelo no vas en una escalera, no vas en una pendiente, vas en una montaña rusa. Porque si cada día fueras mejor, así no es la vida. Porque hay días, canciones, fechas, situaciones, contextos que te hacen volver a sentir o sentirlo de manera diferente, eso que te está doliendo. Y te comentaba que para mí es muy importante decirles que tengamos cuidado, porque a veces, imagínense una persona que estuvo en una alta, en días donde hubo más ánimo, más energía, tomó decisiones, hizo cosas, estaba en una decisión, en una pendiente más alta, y de repente, porque así es el misterio del duelo, así es el túnel, está en una baja. Y la gente le dice, eso es con lo que hay que tener mucho cuidado. Pero si ayer estabas bien, pero si ya estabas mejor, pero ¿por qué otra vez estás así? ¿Pero por qué? Mírate, si la semana pasada que te vi, pero si el fin de semana que estuvimos juntos. Y entonces la persona se queda así y dice, ¿qué estoy haciendo mal? Y se empieza a sobreexigir, pensar que tiene que ir diario hacia arriba. Por eso yo no recomiendo usar la palabra superar. Porque si tú piensas en la palabra superar, que aplica muy bien en muchos contextos, en un contexto deportivo, supera tu meta, ve por más, te conecta con esta parte de más rápido, vamos, 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 cierta prisa, cierta meta, como tengo que llegar a esto y cada día tengo que ir mejor. Pero en un duelo, si usamos la palabra superar, mucha gente se siente, si es muy honesta, hasta violentada. Se siente así como, ¿por qué? Es como si te dijeran, no llores, ya supéralo. Y entonces dices, a ver, esta semana lloré 30 mililitros de lágrimas, la siguiente 20, la siguiente 10, como si pudieras ir así en la vida, cada día llorando menos. Va a haber días que vas a llorar más, etapas que vas a llorar más, por momentos o situaciones particulares. Qué fuerte es cuando a alguien le dicen, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Pero si venías bien, como si lo estuviera haciendo mal. Lo correcto y lo que toca es estar en altas y bajas, con conciencia y viviendo lo que se tiene que vivir. Pero no le digamos a las personas, te veo mal, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Porque se van a sentir muy estresadas. Créanme que estar en un duelo es suficiente. No necesitamos echarle carga extra a la gente. Solo con estar ahí de manera consciente es suficiente. ¿Saben lo que es venir de una alta a una baja? Tener días difíciles, días donde algo te recordó, te conectó, fue diferente. Qué bonita es esta presencia compasiva en las altas y en las bajas de los seres humanos. Y en estas altas y bajas seguimos avanzando, pero también es muy importante para mí que te imagines una montaña rusa. O los que me están viendo, que sigan mis manos. Y en esta baja también hay avance. A veces creemos que estar en una baja es como si retrocediéramos y no retrocedes. Tener un día difícil, unos días de tristeza, de una baja energía, no te debilita, porque ahí también se vive el duelo. En ese silencio, en ese encuentro, en ese llanto, en ese espacio, en ese decir, hoy me quiero quedar acá, hoy no quiero salir. Si es con conciencia y hay una razón, ahí también se vive el duelo, en estas bajas. En esos días bajos, no sientas que estás retrocediendo, no creas que estás yendo hacia atrás, estás avanzando de una manera diferente. Lo que me preocupa no son las bajas. Lo que a mí me preocupa es cuando la gente se cae en un hoyo ahí en el túnel. Cuando en este túnel, que de repente nos podemos encontrar con una alcantarilla, con una tarjea, con un hoyo, con una coladera y te caes. Eso sí me preocupa. Las bajas no. Las bajas son humanas, son entendibles. Es un dolor acompañado de un tipo de emociones muy particular. Es un dolor acompañado de situaciones particulares que nos conectan con otras cosas en la vida. Esas bajas a veces se relacionan con pensar diferente, tomar decisiones, hablar con nosotros, mirarnos, parar la vida.
y muchas cosas muy profundas. Pues en este túnel, como te comentaba, si algo me preocupa es que la gente se caiga en un hoyo. ¿Qué significa caerse en un hoyo? Detener el duelo, tener un duelo complicado, meterte en una dinámica o en un algo que no sea sano, adecuado o funcional para ti. Esas alcantarillas de las cuales hablaré en otro episodio tienen que ver a veces con emociones que no se vivieron, con una culpa absurda, con un sentimiento de no merecer, de no ser suficiente, con haberme medicado sin necesitarlo, con negar mi realidad, con vivir en el hubiera, en pensar que tuve que haber hecho algo diferente. Tienen que ver con estas lealtades de decir, ya no puedo ser feliz, yo no puedo con esto, de sentirte mala persona. Estas alcantarillas son duelos complicados y estas sí me preocupan, porque ahí sí te detienes en la vida. Qué importante es que si alguien se descubre en una alcantarilla, puede encontrar la manera de salir adelante, puede encontrar la manera de volver al túnel, porque de la alcantarilla salimos al túnel. Lo sano, lo adecuado y lo funcional es que con estas altas y bajas, conforme transitamos y atravesamos el túnel, las bajas sean más profundas, las altas sean más frecuentes, aunque pueda haber momentos difíciles, pero sí vas sintiendo que son menos frecuentes, menos intensas, menos profundas estas bajas. Y empiezas a ver destellos de luz, empiezas a ver que en ese túnel entran rayos de luz que te permiten ver esperanza y posibilidad. De que a pesar de que esto era algo que no querías, que no planeaste y que no esperaste, y sí sucedió, puedes volver a estar en la vida con luz. A veces diferente, a veces no de la manera en la que querías, pero las cosas pueden volver a estar bien, aunque sean diferentes. Las cosas pueden volver a sentirse bien, aunque a veces sean diferentes. Y así, conforme te vas acercando, puedes ver la luz. Una luz llena de esperanza, de posibilidad, de reencuentro con una realidad diferente, donde aún así puede haber sentido. Hay que tener mucho cuidado con no caernos en esos hoyos. Y algo muy importante, cuando nos estamos acercando a la salida del túnel, tampoco es automática la salida. A veces cuando salimos del túnel, todavía puede haber zonas de sombra, todavía puede haber lugares donde no está tan claro. Y a mí me gusta tener esta mirada. No podemos decir que para tal día salgo del túnel, porque puede seguir habiendo en la vida días o momentos donde se oscurece. Pero sabes que ya no estás en ese túnel, que estás en un día oscuro o en un momento oscuro, pero que pasada esa nube vuelves a encontrar la luz. Qué importante es saber todo lo que es normal, porque cuando tú sabes lo que es normal en este túnel, en este duelo, puedes ser más compasivo contigo. Y de eso hablaremos en nuestro siguiente episodio, de lo normal en este túnel. Te espero. El podcast fue creado para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx.